mis tropezones, bienvenidos al primer video del 2024. Me demoré bastante para sacar el primer video, al menos a mi parecer, porque más de una semana me parece demasiado, Claudia. Mal empezamos. Pero no se preocupen, que ideas y contenidos no me faltan. Vamos a decir que me estaba tomando un pequeño descanso, una recuperación del 31 de diciembre, que la verdad es que fiesté un montón, celebré un montón, la pasé muy bien. Espero que ustedes también hayan disfrutado un montón de la noche vieja, que haya comenzado perfectamente su año, muy bien planificadas sus metas y sueños para cumplir, y nada, que sea un año muy bonito. Gracias a todos los comentarios que me dejaron en el último video del 2023, el rewind del 2023, mis recuerdos de ese año. Creo que es un año que me llevaré para siempre conmigo, un año lleno de primeras veces, lleno de experiencias, lleno de cosas lindas, y vamos a rezar y luchar porque este año sea igual de parecido o quién sabe incluso mejor. Yo la verdad es que tengo muy claro mis propósitos de este año, pero no vamos a hablar de eso en este video. Les tengo algo que quizás no se espera. Ustedes quizás están cansados de oír las cosas que los cubanos hemos hecho por primera vez aquí en España, cosas que no podíamos hacer en Cuba, que no nos era posible hacer en Cuba porque no existen sobre todo. Pero esta vez les tengo algo muy peculiar, ya que a raíz de ese último video del rewind me llegaron comentarios tipo qué raro o qué emocionante que sea tu primera vez en España montando en un avión, o que sea tu primera vez haciendo esto o lo otro, cosas tan sencillas que para nosotros, o sea, ustedes los españoles, que son sobre todo los que más me ven, sea tan normal y que ven desde que nacen. Entonces, hoy les traigo un video de esas cosas que podía haber hecho en Cuba, pero nunca hice, y por supuesto hice por primera vez aquí en España, y no solo por primera vez, sino que las hago constantemente acá en España. Y ustedes se quedarán, entonces Claudia, si las pudiste haber hecho en Cuba, ¿por qué no las hiciste? Bueno, pues de eso vamos a debatir. La primera cosa que les voy a decir es algo un poco triste, un poco impactante, un poco fuerte. Vamos a empezar bien arriba, y es denunciar, ir a la policía a denunciar. Se preguntarán, Claudia, ¿cómo es que no hiciste esto antes quizás en Cuba? Pues es muy sencillo. En Cuba, digamos que la policía no responde tanto al pueblo como debería ser, no defiende los derechos del pueblo, sino que defiende más bien pues los intereses del gobierno. Y casi siempre pues la policía está ahí de primera cuando se trata de un acto político, cuando se trata de alguien que está diciendo cosas contra el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, en temas cotidianos, tanto si te roban, tanto si te acosan, si pasan cosas graves, yo no digo que no. Obviamente las personas van y denuncian y se les atenderá, pero no es la misma rapidez, no te atienden como debe ser, no te respetan o le dan importancia a tu caso. Estoy hablando obviamente desde mi realidad, desde mis experiencias y las experiencias de personas cercanas a mí. Ojo con lo que voy a decir, yo no digo que todo siempre funcione mal, hay personas a las que le han resuelto sus casos, que les ha ido bien en la policía de Cuba, pero bueno, vamos a lo que vamos, y es que yo nunca denuncié en Cuba, sobre todo denunciar acoso. En Cuba sobra, está hacia pululu, como decimos los cubanos, en las calles el acoso callejero está, vamos, que da el pecho. Las mujeres a veces preferimos caminar por el medio de la calle por donde pasan los coches antes de pasar por la acera si está llena de hombres, porque las asquerosidades que pueden llegar a decirte son increíbles y es bastante triste la verdad. Y da igual la vestimenta, podías estar con abrigos hasta aquí o pantalones que igual te iban a acosar, y sobre todo los propios policías, porque sí, a mí me acosaban en la calle. Los propios policías se aprovechan del mando que tienen para hacer este tipo de barbaridades, porque los hombres en Cuba no son hombres. Yo siento que no tienen ninguna cultura, ningún respeto hacia la mujer. Obviamente no hablo de todos los hombres, pero sí son muchísimos los que lo hacen. Y como ustedes saben, porque lo vivieron conmigo, yo fui aquí a la policía de España a hacer una denuncia por acoso virtual, que ya va un poco más allá porque no tienes a alguien como arriba de ti físicamente acosándote, lo cual le reduce la importancia de alguna forma. Pero ustedes saben lo agobiante que fue. El que no sepa de esto, pues le dejo el link al video, es en mi canal Clau Tropiezos Vlog, que conté este story time de todo lo que pasó con este personaje. Se me fue de las manos, aquel tipo ya se convirtió en un acosador, porque eso es lo que se le llama. No tenemos cultura en Cuba, las cubanas, de denunciar este tipo de cosas, porque crecemos viviendo este tipo de mierdas y la normalizamos, por decir de alguna forma, y es muy triste que así sea. Entonces, nada, yo nunca denuncié por este tema en Cuba ni por ningún otro. De hecho, pensaba, o sea, ni siquiera sabía que existía la denuncia por acoso
virtual y nada, fue así. Para los que me siguen preguntando qué ha pasado con ese tema, pues nada, la policía que me atendió me dijo claramente que iban a analizar el caso y que si procedía a juicio, pues me llamaban y me informaban. A día de hoy a mí nadie me ha llamado ni me ha informado de nada, así que supongo que el caso no procedió a ningún juicio ni nada, pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer y nada, pues eso, que esa es la primera cosa que he hecho por primera vez en España y podía haber hecho en Cuba, pero nunca lo hice. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto yo creo que es bastante evidente y es viajar en avión y en tren. Y no es que en Cuba no existan ni los aviones ni los trenes, pero yo nunca los había montado. O sea, sí había montado un ferry para ir a la Isla de la Juventud, que es la islita que se encuentra apartada de Cuba, pero no había montado nunca ni un avión ni un tren. Ni siquiera puedo decirles de cómo son los trenes en Cuba, aunque he visto videos de ellos y siempre tuve curiosidad de montarlos, pero la verdad es que nunca se me dio. Yo creo que en Cuba no está tan normalizado el hecho de viajar en tren y en avión interprovincialmente, ¿saben? Lo que más se estila es viajar en autobús, que es súper tedioso, súper pesado, son horas y horas de viaje, pero yo creo que es lo que más se estila porque evidentemente es lo más económico, es lo que está asequible para todas las personas del pueblo. Lo demás quizás también lo está, yo no lo sé, pero yo creo que es que a lo mejor en algún momento dejó de funcionar o yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo les cuento mi experiencia. Yo me acuerdo que en el 2020, cuando comenzó la pandemia, yo tenía en mis planes pues conocer lugares de Cuba y hacer videos por diferentes provincias de la isla, pero nada, a raíz de que la pandemia ocurrió, pues se cerraron todas las vías de viajar, obviamente se cancelaron esos planes y en el año, a finales de 2021 y 2022 pues yo volví a retomar esta idea. Pero me era imposible. ¿Saben lo que es imposible? O sea, imposible. No habían viajes. El tema de la gasolina en Cuba cada vez está peor. No hay gasolina de ningún tipo. Y evidentemente eso afecta el transporte público. Yo me acuerdo que yo empecé a buscar trenes, forma de viajar en tren a provincias del centro y del oriente del país. Y nunca había forma. Y en aviones, pues, ni te digo. Y además a mí me daba mucho miedo montarme en los aviones de Cubana de Aviación, que son los aviones de allí, porque tienen famita de caerse. Como que han tenido muchos accidentes, o eso he escuchado yo, y yo, mira, ahí prefería no montarme. Pero sí había pensado muchísimo la idea de montarme en un tren, porque es que obviamente era algo que tampoco había visto y sabía que existía para viajar a otras provincias, porque yo veía que otros youtubers pues habían viajado en algún momento en esos trenes. Y yo dije, bueno, pues yo quiero hacerlo, pero no hubo forma. Me acuerdo que el último viaje que hice a las provincias del centro y oriente, pues lo tuve que hacer en autobús y pagando desde fuera como un extranjero en una página que es para turismo. Un amigo de afuera del país me sacó esos pasajes para yo poder viajar al oriente y fue la forma en que logré, porque los pasajes para cubanos en pesos cubanos no estaban disponibles. Mi primer avión fue cuando salí de La Habana directo a Madrid, así que imagínense las emociones que yo tenía. Bueno, ustedes saben que fue mi primer avión y a partir de ahí es increíble las veces que yo me he montado en aviones. Yo creo que he perdido la cuenta, pero yo sé que son más de 10 aviones. Me he montado como en 12 aviones quizás desde que estoy aquí en España y es increíble que en toda mi vida no me había montado ni en uno. Y aquí en España, y imagino que en otros muchos países, pues es súper normal, es un transporte público más para moverte de un sitio a otro. Y el tren ni te digo, pues aquí está el metro, el tranvía, cercanías, el AVE, o sea, hay muchísimos tipos de trenes y es increíble en todos los trenes que me he montado desde que llegué aquí. El primero, bueno, fue el metro, que es un tipo de tren, por supuesto, pero por debajo de la tierra, subterráneo, y fue impresionante ver y montarme en un artefacto de eso. Y ya luego mi primer AVE como tal para moverme a otro sitio fue cuando fui a Barcelona el 30 de noviembre, si no me equivoco, fue del 2022. Y fue mi primera vez en tren. ¿Y qué tren? Porque un tren de alta velocidad en ir yo, que aquello es una nave, vamos, era increíble. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? He estado encerrada en una cueva literal. Y fue pues impresionante para mí. El tercer punto es vivir en piso compartido. Y ustedes dirán, ¿pero en Cuba se puede vivir en piso compartido? Pues resulta que sí. Y señores, alquilarse en Cuba es algo que también está de moda últimamente y los precios son igualitos a los de España. Pa' flipar. La Habana compite con Madrid en cuanto a precios de habitaciones y casas. Bueno, tampoco tan exagerado, pero casi. Deja que yo les cuente.
Yo desde que soy una adulta, por decirlo de alguna forma, desde que trabajaba en Cuba, pues evidentemente quería vivir sola o independizarme de alguna forma, ya que yo compartía esta habitación con mi hermana desde que nací hasta que me fui de Cuba, compartí habitación con mi hermana, incluso por muchos años compartí la misma cama también, y cuando uno crece pues quiere su independencia, cuando tienes pareja, incluso sin tenerla pues quieres tu pedacito tuyo y pues ya está. Para mí nunca me fue posible. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba ya de profesora, sobre todo en el año 2020, 2021, estuve buscando yo muchísimos pisos que estuvieran acorde a lo que yo podía pagar. Imagínense, el salario mío no llegaba ni a los 5.000 pesos cubanos. Hoy en día eso no vale absolutamente nada. 5.000 pesos te cuesta un cartón de huevo. Pero bueno, en aquel momento yo había escuchado que me podía encontrar un pisito, o sea, una casa en alguna parte, un apartamentico pequeño en 2.000 pesos, 3.000. No me importaba quedarme con casi nada porque yo no me quería ir a vivir sola. Yo tenía pensado pues irme con un amigo mío. Pero aquello me fue imposible, señores. Yo lo que encontraba en un precio asequible a mí, incluso en 4.000 pesos cubanos, eran casas que se estaban cayendo, o sea, sin exageración. Eran unos desastres de gas y yo decía, mira, no quiero independencia si me tengo que ir a vivir a un hueco, porque para eso me voy para abajo de Puente Armendáriz, y no, la verdad. Luego empecé a trabajar de fotógrafa en Cuba. Ustedes saben que yo tenía mi propio negocio en Cuba de fotografía y videos de eventos, que por cierto, el otro día edité un video de un evento aquí en España, o sea, grabé y edité ese evento, me lo pidieron de favor y lo hice, porque al final yo también formaba parte del evento y me encantó hacerlo, recordé mis momentos de trabajo como fotografía y videos de eventos y es algo que definitivamente amo hacer. Entonces, quién sabe, a lo mejor algún día digo, mira, vamos a trabajar de eso aquí en España también. Pero bueno, nada. Cuando comencé a trabajar de esto, pues ya tenía un poco más de dinero mensualmente y me destiné a buscar pisos incluso de 10.000 pesos cubanos, el doble de lo que estaba buscando así unos mesecitos, y yo dije, pues ahora sí que voy a encontrar, ¿no? Porque tengo el doble de dinero para pagar o más. Nada, tampoco parecía nada, todo lo que encontraba eran cosas ya en dólares y euros, porque en aquel momento pues ya se estaba dolarizando totalmente todo, o sea, ya estaba dolarizado, pero tampoco a gran escala, y pues en ese momento se agravó totalmente la situación y pues nada, obviamente que ya no encontraba nada en lo que yo estaba buscando, sino que ahora se trataba de dólares y euros. $200, $100, $300. Y mi vida tampoco podía. Resulta que después empecé a ganar en YouTube y evidentemente lo que yo ganaba era dólares. Eso implicaba que ahora sí, quizás podía cumplir el sueño de irme a vivir sola. Pero no, tampoco. Porque cuando empecé a buscar, pues las casas ya te valían $300 y $400, un apartamentico, sabrá Dios en dónde. Y yo dije, mira, no me voy a gastar el dinero en esto. Yo voy a seguir aquí, he estado aquí 26 años en el mismo cuarto con mi hermana, tampoco me molesta, voy a reunir este dinero y me voy a ir del país. Y aquí estamos. Entonces sí, técnicamente era algo que podía haber hecho en Cuba, pero tampoco pude hacer nunca, así que empecé a vivir en piso compartido una vez llegué a Madrid en el año 2022. Sigo compartiendo piso ahora y es una experiencia totalmente nueva para mí, de los que les he hablado ya en otros videos. Y bueno, uno de los puntos que pude haber hecho en Cuba y evidentemente nunca hice. Vamos al siguiente punto. Vamos a meternos en la casetica esta. Uy, si hay banquitos aquí todo. El otro punto, y yo creo que es el más importante de todos, o quiero pensar que es uno de los más importantes de todos, es pasar momentos sola. Algo muy sencillo, que ustedes se preguntarán también por qué nunca hice en Cuba, yo también me lo pregunto, y es que no lo sé. Yo creo que se basa en que en Cuba no tenemos esa cultura de romantizar tu vida, de pasar tiempo de calidad, ya sea con tu familia, con tus amigos o incluso contigo mismo. En Cuba yo nunca hubiese pensado, ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza irme a la playa sola o irme a un parque a leer sola o irme a tomar un café. Y yo creo que, como ya les dije, en Cuba no existe la calidad de vida. Estamos pensando todo el tiempo en cómo sobrevivir, en cómo echar para adelante, en cómo buscar dinero, en qué comer. Tenemos tantas preocupaciones como para tener un tiempo para dedicártelo a ti, que está mal. Yo creo que está mal. Yo creo que quizás ahora, después de haber vivido en España y de saber esto, lo hubiese intentado en Cuba, pero es que yo creo que no te dan ganas. No te dan ganas. En Cuba los parques están malísimamente mal, con niños gritando de aquí para allá. Todos los parques están en malas condiciones, ni siquiera tienen un césped bonito para tú sentarte.
te lo tienes que pensar muchísimo para pasar esos tiempos de calidad contigo sola y ir a la calle a pasar esos momentos contigo sola. Pero bueno, es algo que simplemente nunca hice, nunca me pasó por la cabeza, nunca creo que lo hubiese hecho. Pero bueno, desde que llegué a España, sobre todo en Madrid, yo creo que Madrid te obliga a tener esos momentos contigo sola. Llegué aquí sola y evidentemente pues eso te obliga a hacer las cosas sola y me tocó pues resolverme mis problemas, ir a resolver trámites, que en Cuba tenía a mi mamá por supuesto, ir a leer. Es algo que todavía mantengo, o sea, me cuesta mucho leer en casa, así que se me hace una costumbre pues salir a leer. Yo planifico salir a leer yo solita. Y tengo muchos otros momentos sola conmigo, por ejemplo, salir a grabar. Yo salgo a grabar y esto para mí es un paseo. Estoy aquí mismo en un parque, sentadita tranquila, grabando, no me va a pasar nada, no tengo miedo de que me quiten la cámara, no tengo miedo de que me pase absolutamente nada malo. En Cuba nunca lo hubiese hecho, de hecho en Cuba yo no grababa con una cámara, nunca, no, o sea, no tuve una cámara para grabar, la tenía para trabajar, pero no la usaba para grabar videos. Grababa con el teléfono los videos que hacía, los vlogs que hacía en la calle y tal, y ¿saben? Como con miedo, grababa, bajaba y realmente yo me grababa resolviendo problemas, teniendo mi vida. No salía a grabar, sino que grababa mi vida. Como en estos momentos que muchas veces grabo mi vida y está bien, pero también me planifico para grabar porque este es mi trabajo actualmente, no pasaba en Cuba, o sea, en Cuba YouTube solamente no era lo único que yo tenía, yo hacía muchísimas más cosas, entonces pues YouTube simplemente yo lo incorporaba y ahora como que me planifico para salir a grabar y ya es un momento que paso sola, ¿saben? Y es divino pasar tiempo con uno mismo. Es increíble cómo aprendes a quererte, cómo aprendes a conocerte, cómo aprendes a estar contigo y ya está, sin más nadie. Y es de las cosas más bonitas que me ha pasado desde que llegué a este país. Ay, el otro punto es bastante normalito igual y tampoco obviamente hice antes en Cuba y es comer y desayunar tanto fuera. O sea, comer y desayunar fuera porque sí, sin ningún motivo. Y ustedes, españoles sobre todo, dirán, ¿tiene que haber un motivo para salir a comer o desayunar fuera? Pues en Cuba sí. En Cuba solamente salimos a comer fuera, o sea, en un restaurante toda la familia, cuando es el cumpleaños de alguien, cuando es el Día de las Madres, un evento muy importante, es que entonces tú sales a comer fuera porque evidentemente no hay dinero para estárselo gastando en eso. Obviamente salir a comer fuera no es algo que está asequible para todos los cubanos y mucho menos para cualquier momento. Sin embargo, desde que yo llegué aquí a España, está de más decir lo que me encanta salir a comer fuera, sobre todo salir a tapear, sobre todo salir a desayunar. Me encanta desayunar fuera. De verdad que si hubiese podido hacerlo en Cuba, no sé en qué tipo de cafetería, la verdad. No, si lo hubiese podido hacer en Cuba es algo que hubiese hecho toda mi vida porque me encanta desayunar y me encanta pues pasear y ahora mismo es algo que podría hacer todos los días de mi vida, no lo hago porque bueno tampoco, pero aquí con 3 euros puedes desayunar fuera, con 5 ya estás comiendo un desayuno que por favor, una gran tostada con una perra taza de café, 5 euros y tú dices, por supuesto que te lo puedes permitir, no vas a salir a desayunar todos los días, que ojo, hay personas que lo hacen y por 2 euros puedes desayunar también. Y a mí me encanta tanto hacerlo porque además me gusta hacerlo sola, preferible si lo hago con una amiga, o sea, para mí perfecto, pero es algo que me gusta hacer sola, salir sola y salir a desayunar. Es algo que pudiera, ya les digo, si lo pudiera hacer lo haría todos los días de mi vida. En Cuba me acuerdo que en el último tiempo, cuando ya estaban mis planes salir, cuando yo todo mi dinero lo cogía para reunir, llegó un momento en que dije, mira, me voy a coger un dinerito y voy a pasear un poco, ¿saben? Y empecé a ir a cafeterías, a tomar café, a descubrir cafeterías donde vendían cafecitos. Yo no es que ame el café, pero me gustan las vibes alrededor de eso. No sé si me entienden, como el hecho de salir a tomar café. Muchas veces ni me tomo la taza de café, pero no me importa. O sea, lo que me gusta es el momento, ya sea sola o acompañada, me encanta. Y en Cuba, pues, hubo una persona que me incorporó esa costumbre, ¿no? Y era súper bonito. No lo hice siempre, lo hice muy pocas veces, pero cuando yo salía a una cafetería y me pagaba un café como 300 pesos, yo trataba de no ver lo que costaba, sino de que por primera vez en mi vida yo estaba disfrutando, ¿saben? Como que estaba paseando y estaba comprándome un café de 300 pesos
y disfrutando de eso. Y me lo podía permitir, me podía permitir incluso pagarme un poco más, porque yo ganaba en dólares, yo vendía $2 y ya tenía ese dinero. Entonces pues era muy fácil para mí hacerlo, pero obviamente no era algo que hice, no era un lujo que me permitía en Cuba, porque lo seguía viendo como un perro lujo, porque mi dinero estaba destinado para estudiar fuera de Cuba y venirme a España, o irme a donde sea, la verdad. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, porque hoy eso me ha permitido pues estar en un país libre, donde puedo salir a desayunar todas las veces que yo quiera. Hay un montón de lugares para elegir, el desayuno es económico, es exquisito, hay muchísima variedad y es uno de esos momentos en los que disfruto también de estar sola. Y el siguiente punto tiene que ver un poco con esto, pero es pequeñito y lo voy a decir, y es desayunar con aguacate. En Cuba venden aguacate solamente en la temporada de aguacate, o sea, no comemos aguacate todo el año como quizás podríamos hacerlo aquí en España, sino solamente en esos meses en que lo venden, y nada de desayunar con aguacate. El aguacate era una compañía para la comida, porque nosotros comemos en Cuba varias cosas en un mismo plato y casi siempre es arroz con algo más, una proteína, que puede ser carne, salchicha, picadillo, lo que fuera, y algo más, que ese algo más solía ser vianda o ensalada. Y el aguacate en Cuba es considerado ensalada. Incluso el platanito de fruta lo comíamos también con la comida. Si no había aguacate, pues platanito de fruta. Si no, pues si era la temporada de tomate. Pero siempre lo comíamos con la comida. No es algo, o sea, tú no te gastabas el aguacate en un desayuno, para nada. Y me acuerdo que una que otra vez lo hice porque Paola me incorporó esa costumbre. Yo empecé a ir a casa de Paola y me acuerdo que Paola preparaba unos desayunos que, por favor, y a mí me era inevitable pues quererlo repetir en mi casa, pero llegó un momento en que dije, mira, no puedo estar cogiendo el aguacate para desayunar cuando puedo desayunar con, qué sé yo, mantequilla, ¿saben? Cuando la encontrabas. Entonces, obviamente, es algo que hago aquí, hago un montón. Si pudiera, me comería todos los desayunos de mi vida, serían con aguacate. Últimamente, casi todos los desayunos míos son con aguacate, jamón, aceite de oliva y sal. El mejor desayuno del mundo es ese. Y bueno, es algo que hago aquí también. Es una cosa súper simple, algo que podía haber hecho en Cuba, pero obviamente no lo hacía. El siguiente punto es tener una colección de souvenirs. Conocer sitios y comprar siempre como la misma cosita del sitio para llevártelo de recuerdo es algo que comencé a hacer aquí desde que fui al primer sitio, que fue Segovia, o sea, de Madrid fui a Segovia, y ahí decidí cuál sería mi colección de souvenirs de cada sitio que yo visitara. Y son los dedales, que ustedes saben, se los he mostrado en un montón de videos. Me encanta mi colección. A mí siempre me ha gustado coleccionar cosas. Soy de esas que en Cuba pues guardaba todos los recuerdos. Si podía guardar una cucharita, un absorbente, un cartelito, yo lo hacía y me gustaba hacerlo. Yo sí conocí algún otro sitio en Cuba, de los sitios turísticos de Cuba, pero no sé, como que no pensaba en comprarme un souvenir. Realmente nunca pensé en ello. Y sí lo pensé cuando llegué aquí, es algo que me encanta. Si pudiera tener 15 souvenirs de cada sitio, es que me encantan los imanes, me encantan los dedales, me encanta llevarme una piedrita, una entrada de un ticket de, qué sé yo, de una iglesia a la que fui. Este país, pues, y mi libertad y lo feliz que estoy, pues sí me motivan a hacer todo eso, la verdad. Y por último, pero no menos importante, ir a conciertos. Obviamente en Cuba podía ir a algún concierto. De hecho, hubo conciertos internacionales que se dieron a conocer muchísimo, como el concierto de La Paz, cuando fue Juanes, Olga Tañón. Me acuerdo que también fue Calle 13 en el 2010, cuando yo cumplía 15 años, el mismo día de mis 15. Me acuerdo que han hecho un montón de conciertos así grandes, bueno, un montón, algún que otro. Pero eran de artistas que yo realmente no es que conociera mucho ni me interesaba, como estar en la tumultera esa llena de personas para escuchar a alguien solo porque sí. No era mi caso. De hecho, nunca en mi vida me planteé ir a un concierto. No era algo que yo soñaba de, ay, si pudiera ir a un concierto de Shakira o a un concierto de Karol G. Nunca me lo planteé, o sea, nunca me pasó por la cabeza. Y acababa de llegar aquí, pues tampoco, ¿eh? Y en los últimos tiempecitos, pues resulta que es algo que hasta que vigilo, porque sé que es posible. O sea, ahora es que soy consciente de que, Claudia, estás en un país donde es posible ir al concierto de cualquier artista que oyes, y todavía no lo asimilo bien, ¿sabes? Como que era un sueño que nunca tuve porque
¿sabes? Porque simplemente nunca lo tuve, nunca me pasó por la cabeza y ahora vivo en un país en el que sí puedo soñar con eso. De hecho, acabadita de llegar a España, fui al concierto de mi grupo preferido, Arnau Griso. Ya es un grupo que se separó, fui con Paola. Pude ir también a un concierto de Melendi, que me encanta ese artista. Pude ir a un concierto de un artista cubano que está vetado en Cuba, no se puede escuchar en Cuba, que es Aldo. Y ya tengo tickets para un concierto de Morat este año y un concierto de Karol G también fuera de España, que ojalá todo salga bien y pueda ir. Yo tengo mucha fe de que sí. Pues la verdad es que vigilo qué otro concierto yo pudiera ir. Ahora mismo es como que me da tanta ilusión cuando caí de que pudiera ir a conciertos de artistas internacionales, como que últimamente hasta lo vigilo. Y yo no había sido consciente de eso. Ha pasado más de un año aquí en España y yo no había sido consciente en todo este año de que es algo que puedo hacer, disfrutar. Y pues nada, que es algo que este año pues voy a ir a 2 conciertos muy grandes. Si aparece algún otro pues también iré. Y es súper lindo la libertad que tienes en países pues normales, la verdad. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado porque a mí me encantó poder recordar esto y hablarles de todos estos temas. Cosas que muchos me preguntan, cosas que quizás no imaginabas. Y ahora evidentemente sabes de esas cosas que sí se pueden hacer en Cuba, sí podías hacer en Cuba, pero bueno, quizás no te lo podías permitir, quizás nunca te lo planteaste, quizás es algo que ni imaginaba, ni me pasaba por la cabeza que podía hacer. Y una vez llegado a España, pues me he dado cuenta de que sí. Y me encanta poderlo hacer en este país. Este país me ha regalado muchísimas cosas buenas. Eso ustedes lo saben ya, pero bueno, quería traerles este tipo de cosas que obviamente puedes hacer en cualquier país, bueno, eso creo, pero realmente es increíble cómo sí influye en que decidas hacerlo o no, las costumbres, la cultura, las necesidades, las carencias, pues te hacen que no las hagas al final. Entonces, pues nada, déjame un like si te gustó este video, suscríbete que me ayudarás muchísimo. Sígueme en TikTok y en Instagram, @clau_tropiezo, sobre todo en TikTok para que veas todas las cosas que he hecho este año, porque ya desde el 2 de enero yo estaba haciendo cositas de aventuras y por allá les comparto un montón de mi día a día. Y nada, recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas, lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en el próximo video.